Continuamos esta mañana con la predicación expositiva de Primera de Juan, una carta que nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Y de esta carta ya hemos visto la primera parte, Dios es luz o es justicia, que cubre los capítulos 1 y 2. Y estamos finalizando la segunda parte, Dios es amor, capítulos 3 al 5. Por eso la semana pasada comenzamos con este capítulo 5 que nos dice que estamos relacionados con Dios por Él, por Cristo. Cristo es nuestra relación con Dios. Y de este primer aspecto tenemos 3 puntos. Ese amor de Dios en Cristo se reproduce, que vimos hace 8 días. Y en segundo lugar, ese amor de Dios en Cristo, hoy vamos a ver cómo se retiene. Así que vamos a leer, los que quieran colocarse de pie y me acompañan en la lectura antifonal de Primera de Juan 5, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque te revelaste en ella y nos has dado la bendición no solo de conocer tu gloria, conocer tu salvación en Cristo, sino también experimentar vivencialmente tu amor agapao infinito, eterno, sobrenatural. 1000 bendiciones tenemos al conocerte y al poder amarte. Te pido de todo corazón que bendigas el mensaje esta mañana para que te glorifiques en él a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, y con autoridad edifiques y desafíes la iglesia y exhortes a cada uno de nosotros, Señor, y también que haya salvación eterna en aquellas personas que todavía no han experimentado el nuevo nacimiento. Señor, pido estas bendiciones únicamente basados en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento, hermanos. Un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Vimos cómo Cristo, el amor de Dios, se reproduce, porque el versículo 1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Aquí aprendimos la semana pasada que ese verbo nacer, ahí está, nacido, de nuevo, es un indicativo perfecto pasivo singular de nacer, de genao. Y ese verbo significa que yo engendro o engendrar o dar a luz. Eso es nacer de nuevo, una nueva criatura, cuando se ejerce lo que Dios nos ha dado, que es la fe, cuando se cree. Por eso ese creer, del griego pisteu, es tener fe o dar crédito completo o dar la confianza para el bienestar espiritual de uno, de una persona. Cuando damos esa confianza, depositamos toda nuestra confianza, nuestra fe, en este caso en Jesús. Yeshua en hebreo, Yeshua es una de las del verbo salvar, es la conjugación del verbo salvar en el hebreo. Eso es lo que significa Yeshua, que es Jesús en griego, Yeshua en hebreo, que significa Dios salva o Salvador. Hermanos, Dios no jugó a ser humano. Dios no jugó a interpretar un papel. Él se hizo totalmente humano
y con todas y cada una de las limitaciones de la naturaleza humana, Él fue 100% hombre, Él es 100% hombre. Y por eso Él es no solo nuestro Salvador, Él es la salvación. Y eso tenemos que tener en cuenta. Así que cuando tenemos esa fe, ese creer para el bienestar espiritual en Jesús y creemos que Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador, dice la palabra de Dios, hemos nacido de nuevo. Y por eso ese nacido de nuevo es el amor de Cristo, el amor agapao de Dios en Cristo que se reproduce cada vez que una persona llega a esa fe por la voluntad soberana de Dios en cada verdadero creyente, no solo para ser salvo y poder tener una relación con Dios, sino también para poder tener una relación con los demás hermanos en la fe. Si hay algo de lo que podemos estar completamente seguros, hermanos, es que el amor de Dios es leal y su lealtad se demuestra en su fidelidad a ese pacto que Él mismo estableció desde un comienzo con su pueblo escogido, muy a pesar de la rebelión y de la indiferencia de todos y cada uno de esos escogidos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, pero por tiempo la semana pasada no pude colocar este Éxodo 34, donde vemos cómo Dios renueva el pacto que una vez Israel por incredulidad rechazó. Y entonces ahí tenemos en Éxodo 34 cómo Dios está dando una vez más esa ley al pueblo escogido de Israel, el Israel étnico del Antiguo Testamento. Dice Éxodo 34, de varios de los versículos de este capítulo, dice el 1: y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, las que fueron rotas, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Moisés quebró ante la ignominia de Israel. En el versículo 6 dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, Dios mismo proclamando su santidad, dice el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Versículos 8 y 9 dice, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo, fíjense bien la condición espiritual de este pueblo, sea de dura cerviz, duro de servir, no inclinaban la cabeza, no se humillaban, no inclinaban la nuca, como podríamos decir, duros de cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Moisés había reaccionado ante el pecado de idolatría de Israel y rompió esas primeras tablas de la ley que le habían sido dadas inicialmente, porque Israel hizo un becerro de oro y lo adoró. Y más o menos 40 años después, Dios está renovando el pacto con ese mismo pueblo necio y orgulloso. Y Moisés no puede hacer otra cosa que humillarse e inclinarse al piso y adorar de todo corazón a su Señor, al Dios Todopoderoso. Hoy, todo creyente verdadero pertenecemos al mismo Israel, pero no el étnico, sino al Israel de Dios, a la iglesia de Cristo, según Gálatas 6. Y muy a pesar de nuestra necedad, de nuestra deslealtad, de nuestra desobediencia, de nuestra insolencia, de nuestro orgullo que tenemos en nuestra naturaleza, muy a pesar de nuestro pecado, y sin embargo el Señor retiene sus promesas para con su iglesia y las continúa cumpliendo en sus hijos, muy a pesar de nosotros, muy a pesar de que no lo merecemos honestamente. Pero esto solo es por una cosa, porque Jesús está en nosotros, no por nosotros, hermanos.
No es que Dios sea un alcahuete y entonces esté contento con nuestro comportamiento pecaminoso de ninguna manera. Es únicamente porque el Hijo de Dios se hizo hombre y Él vive en nuestro corazón por la fe. Así que tenemos esa condición pecaminosa cubierta por la santidad, por la sangre, por el sacrificio de Cristo a los ojos del Señor, y ahora Él nos ve como sus hijos amados, no como los pecadores que somos. Por eso no es por nosotros, es por amor a su nombre, es porque Cristo es el amor de Dios encarnado. Él se hizo carne en ese amor divino. Por eso lo que dicen los siguientes versículos 2 y 3 que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. El Cristo, el amor de Dios, entonces retiene. Dice versículos 2 y 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, el amor agapado hacia Dios, y guardamos, retenemos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos, que retengamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando dice la palabra de Dios, esto es porque sigue enfatizando el verdadero amor de Dios, y eso relaciona de inmediato la obediencia con los mandamientos escriturales de la palabra. Esto es la prueba de la verdadera condición de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Esta es la condición que Dios expresa ahí en esta porción que vamos a estudiar esta mañana, que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Dice la primera parte del versículo 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. El mandato de Dios es que nos amemos unos a otros. Pero ¿en qué sabemos? Dice el comienzo del versículo 2, aparece uno de los verbos más categóricos que tenemos en la palabra de Dios, que podemos encontrar en las Escrituras, y es saber. Sabemos, con toda autoridad sabemos. Este es el verbo ginosco, que es el indicativo presente activo plural de ginoscomen. Ginoscomen es la forma en que está conjugado en la porción original en el griego koiné. Y ahí es donde podemos entender que ese sabemos es categóricamente llegar a saber, o sea, saberlo de verdad, aprender o darse cuenta absolutamente. O sea que sabemos, nos damos cuenta de todo esto porque Dios lo hace en el corazón del creyente. Esto quiere decir que Dios sí revela soberanamente a todos sus hijos escogidos el saber, el conocer, el enterarse en forma completamente absoluta, sin lugar a dudas, que amamos agapadamente a los hermanos en la fe, que usamos el amor perfecto, incondicional de Cristo que nos ha sido dado con los demás hijos de Dios nacidos de arriba, como vimos la semana pasada, nacidos de Dios, nacidos de nuevo. Todo lo que pertenece a Dios es absolutamente perfecto. Todo lo que Él tiene, lo que compete a Dios es perfecto. Y si lo vivimos y lo practicamos, entonces nosotros podemos decir sin vanagloria alguna, sin orgullo alguno, que Cristo es el amor de Dios que se ha reproducido en nosotros, no por nosotros, sino por Él en nosotros. Y podemos decirlo que ese amor se está perfeccionando continuamente. Es perfecto en el momento que lo recibimos, pero mientras vivimos en esta tierra, como vimos la semana pasada, se va perfeccionando continuamente, de tal manera o de tal modo que nosotros mismos sabemos absolutamente y lo entendemos completamente y lo creemos devocionalmente, y lo reproducimos amorosamente, porque su presencia en forma experimental está en nuestras vidas desde el momento de la salvación auténtica. Por eso 1 Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
como Cristo anduvo. Jesús anduvo demostrando ser Dios mismo para la gloria, honra y alabanza del Padre y su propia gloria, la gloria misma de Cristo, a través de mostrar su inmensísimo, su eterno, infinito, incondicional amor agapao, que lo llevó al clímax de su ministerio. Mucha gente cree que el clímax de ministerio de Cristo es la cruz y su muerte. No, no, no. Eso es parte de la salvación nuestra, porque sin ese pago no seríamos salvos. El clímax es su resurrección al tercer día, cuando vence el pecado, la muerte y al mismo diablo, al mismo Satanás. Esa es la máxima expresión de victoria de Dios. Él venció todo eso en su resurrección. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta de este mundo ante semejante acto de amor sacrificial antes y después del Evangelio? Fue odio, humillación, deslealtad, traición, rabia, soberbia, incredulidad, rencor, envidia, resentimiento, cólera, furor, enojo, crítica, desobediencia, insolencia, desafío, rechazo, persecución, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta de nuestra naturaleza humana con ese amor tan infinito. ¡Qué tristeza! Y eso éramos ustedes y yo antes de conocer al Señor. Todo eso ha hecho la humanidad con el amor más grande del planeta, como dice una canción. ¿Saben? Con todo y esto, y sin embargo, aún así Jesús Él retuvo y retiene su decisión de amarnos agapadamente hasta el extremo de morir por todos sus escogidos. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Lo mínimo que el Señor esperaría de sus hijos es un agradecimiento sincero ante ese sacrificio de su amor incondicional. ¿Y cómo manifestamos ese agradecimiento a Dios? Pues viviendo a través de esas evidencias básicas que demuestran que en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios verdaderamente, como dice la segunda parte del versículo 2. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí la palabra cuando, en esta palabra cuando, es el griego jotán, que significa cuando quiera, cuando sea, cuantas veces o en la medida en que. Ese verbo jotán, cuando, implica lo siguiente literalmente, que podemos saber absolutamente con toda seguridad que amamos a los demás hijos de Dios, cuando quiera que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, o cuando sea que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, o cuantas veces amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, o en la medida en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que podemos estar seguros que hemos nacido de nuevo y lo sabemos cuando vivimos cuando. ¿Por qué? También podríamos afirmarlo de la siguiente manera: amamos a Dios cuantas veces amamos a los hermanos en la fe. Eso es un resumen de esa primera parte o de ese versículo 2 de 1 Juan 5. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia nos ha permitido tener ese amor de Dios en nosotros. Y dice Juan 14:15, el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardaréis, retendréis mis mandamientos. Así que nosotros, en su infinita bondad, implica esto naturalmente que si ya tenemos a Dios como nuestro Padre y si usamos su amor agapao que Él nos ha dado, entonces le agapamos verdaderamente a Él a través de una obediencia incondicional a su voluntad escrita. Y entonces, de seguro, por sí mismo, por naturaleza, vamos a amar también a los demás hijos de Dios. Si esto no sucede en tu vida en forma natural,
es porque tú no has experimentado el nuevo nacimiento, como lo vimos la semana pasada. Por eso este versículo 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, está afirmando la misma verdad que una vez vimos hace poco en 1 de Juan 4, 20 y 21, que dice la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, está engañado. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento, ahí están los mandatos de Dios, tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por ahora, en este versículo 2, ahora lo tenemos es en sentido positivo, pues también este versículo 2 igualmente podría decir que el que ama a Dios, ama a los hijos de Dios, o el que ama a los hijos de Dios, ama a Dios. Por tanto, hermanos, amar a Dios se refrenda, se demuestra en cumplir sus mandamientos. Por eso toda la Biblia relaciona directamente el amor hacia Dios con el amor hacia los hermanos en la fe. No se pueden desligar, no se pueden cortar. Yo amo a Dios con todo mi corazón, pero la iglesia no. Ese hermano no me lo aguanto. Eso no puede suceder, eso no puede ser. Eso indica que esa persona está engañada, que tal vez no ha experimentado el amor agapao de Dios. Y por eso no se puede desligar el amor a Dios y el amor a los hermanos. Ahora, desde que Dios nos dio esa salvación, desde ese momento en adelante podemos amar a Dios y amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque espiritualmente y moralmente debemos empezar a emplear, tanto primero para con Dios mismo como para los demás, ese amor derramado en nuestro corazón. También vimos antes, 1 de Juan, hace unos meses, vimos 1 de Juan 2, 3 al 5, que dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. En eso podemos saber que ya somos hijos de Dios, conocidos por Dios. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, que guarda, retiene su palabra, sus mandamientos, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que estamos en él. El que habla, el que dice muchas cosas, las personas que hablan de que quieren a Dios, que aman a Dios, en realidad pueden verificar lo que están diciendo si retienen, si observan, si atesoran, si valoran, si guardan los mandamientos divinos consignados en las Escrituras, entendiendo que todo esto implica guardar, como dice Dios, el que guarda la palabra de Dios. ¿Qué entiende uno por guardar? Es decir, aquí está hablando de los genuinos hijos de Dios convertidos a Cristo por su voluntad soberana, por la voluntad del Creador, que van a tener una relación íntima con el Señor, una relación espiritual, de fruto espiritual que se va a evidenciar y que ha llegado a conocer escrituralmente a Cristo. ¿Por qué? Porque retiene, porque guarda su palabra, la conserva, porque ha llegado a la salvación auténtica y lo puede decir sin caer en una falacia o en una mentira, porque es real lo que está viviendo, teniendo la verdad en él, en su vida, en su corazón. Pero esto es imposible, hermanos, esto es imposible para nosotros como seres humanos. A veces nos metemos en unos líos pensando que podemos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestros deseos, en nuestra naturaleza, en mi decisión. Hermano, no, eso no es posible para nosotros. Nosotros no podemos, a menos que sea Cristo, el amor de Dios en nosotros y sea aplicado por su Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese amor es que podemos guardar, retener verdaderamente la palabra de Dios.
Por eso, si verdaderamente amamos a Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios mismo es quien nos motiva, quien nos lleva a poder leer las Escrituras, a poder leer la palabra de Dios, a poderla entender, a tener un compromiso paciente y riguroso de ese amor agapao cada vez que pasamos nuestras vistas y nuestros sentidos en las Escrituras. Dios quiere que leamos la palabra de Dios para retenerla, para obedecerla, para guardarla, no para pasar los ojos por encima y olvidar lo que leímos. A la media hora ya ni sabemos qué leímos. Si no estamos en esta confrontación de nuestra vida con la palabra de Dios, no vamos a ser perfeccionados. Yo tengo que ver la palabra de Dios, lo que Él dice, lo que Dios desea, lo que Él ordena, lo que Él manda, porque Él gobierna. Así que leer la palabra de Dios con nuestros corazones requiere la fe misma que recibimos de su Espíritu Santo y que nos va a llevar a esa diligencia, a una oración, a la humillación y al tiempo que sea necesario para poder estar en la palabra de Dios. Eso es tiempo, eso es inversión de fuerzas y prioridades, pero esto solamente es porque Cristo, que es el amor de Dios, está en nosotros y fue derramado por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso lo que precisamente Dios quiere es que la palabra llegue al corazón nuestro, no a la cabeza, no ahí a conocer y a recitar versículos de memoria y como los fariseos. Se sabían todo el Antiguo Testamento, todo el Tanakh, pero no lo vivían de corazón. Mucho conocimiento, poca práctica, y eso no lo quiere Dios. Dios no quiere teólogos, cabezones, muy intelectuales. Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, que le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso el Salmo 119 es la canción más larga de las salmodias de la palabra de Dios. El amor de Dios está en ese salmo, el amor sincero y el deseo de Dios por su palabra. Vemos al salmista, en este caso el rey David, vemos al salmista cantar cómo y por qué la palabra de Dios con todo el corazón le ha humillado. Incluso es un canto desesperado de David. Aquí algunos versos que demuestran lo que les digo del corazón del salmista. Recuerden que de David se dice en Hechos 13:22 que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y ya les dije la semana pasada también que no es por David porque fuera bueno, él fue asesino, él fue un idólatra, él fue un adúltero, él pecó. Es porque el corazón de Dios fue puesto en David, por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Y ustedes y yo podemos ser conformes al corazón de Dios cuando Dios pone su corazón sobre nosotros. Dice el Salmo 119:2, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No solamente retenerlo en la memoria, en la mente, en el entendimiento, en el razonamiento, sino en el corazón, en la práctica. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. El versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra, la ha guardado como un tesoro sagrado para no pecar contra ti. Nos protege de caer en pecado. 24, versículo 24, también tus testimonios son mi deleite, el disfrute, el gozo. Ellos son mis consejeros. Versículo 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Debe ser nuestra oración diaria, hermanos. 47 y 48, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos, etcétera, etcétera. Podríamos colocar todo el Salmo 119, las 176 versículos, y hablan de ese amor a Dios a través de su palabra. Cuando leemos y entendemos este Salmo 119, dos verdades inconfundibles surgen. Primero, que la palabra de Dios es para
el corazón de todo hombre de Dios, de toda criatura de Dios. Y segundo, que el camino al corazón es a través de nuestra mente, de nuestra razón. Por eso podemos conocer primero, entender primero, para después sí llegar a esa práctica, a esa parte emocional práctica. La palabra de Dios es nuestro tesoro para ser amado, para ser retenido por nosotros, porque el amor de Cristo nos lleva a retener. El amor de Cristo retiene su palabra en nuestras vidas, porque la muestra clara de un sincero amor por Cristo está en retener sus mandatos, que quiere decir cumplirlos, vivirlos, predicarlos. Sin embargo, cada vez que encontramos Deuteronomio 6, cuando el Señor Jesucristo lo citó, vemos algo diferente. Miremos lo que dice el Deuteronomio 6:5, dice la palabra de Dios. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, Eso es lo que dice Deuteronomio. Pero el Señor Jesucristo citó este pasaje en Mateo 22:37, en Marcos 12:30 y aquí, el que tenemos en pantalla, en Lucas 10:27. Es la misma cita. Dice el Señor Jesús, respondiendo él dijo, fíjense bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahí está completo, Deuteronomio 6:5. Pero mire lo que el Señor Jesucristo, Dios mismo en carne, añade, y con toda tu mente, y ahí a tu prójimo como a ti mismo, cumplimiento de toda la ley. Aquí comprobamos, hermanos, que Jesús agregó la palabra mente, lo que Moisés no incluyó en la primera cita de Deuteronomio 6, porque los oyentes hebreos de esa época de Moisés entendieron implícitamente que los afectos incluían también la razón. Es que hay que amar a Dios de todo corazón voluntariamente, razonalmente, y eso está inteligentemente. Eso estaba ligado y ellos lo entendían. Pero las multitudes mixtas, influenciadas por los griegos en la época de Jesús, 2000 años después de Moisés, ellos sí necesitaban esta aclaración. Por eso, Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, lo hizo. Es evidente que tanto la razón como los afectos del corazón son cruciales para amar a Dios guardando sus mandamientos. Dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dios no es simplemente una idea teológica para reflexionar, sino es una persona para ser amada. Él no jugó a ser hombre, Él se hizo uno de nosotros 100% hombre. El mismo verbo de vida encarnado, Él mismo es el supremo tesoro que debemos retener, atesorar en nuestros corazones. El camino de Dios hacia nuestros afectos, hacia el corazón, es a través de nuestra comprensión, a través de nuestro razonamiento, a través de nuestra mente. Y necesitamos informarnos de la palabra de Dios, empaparnos, meternos de lleno. Por eso cada domingo aquí insistimos en que hay que estar leyendo las Escrituras. Hay que estar en la palabra de Dios. Hay que estar viviendo, leyendo, entendiendo, meditando la palabra de Dios. Eso es algo que debemos hacer para poder tener la misma mente, el mismo corazón de Dios. Por eso nuestra vida va a ser transformada. El mismo supremo tesoro que debemos retener en nuestras vidas es Cristo en forma escrita. Entonces, cuando leemos la Biblia, la leemos con nuestro corazón, no solamente con nuestra mente, sino también con el corazón, porque la palabra de Dios principalmente es para eso, para que transforme nuestro corazón. Esto nos enseña que leemos la palabra de Dios con nuestra mente para ver, ahí en la palabra, en las Escrituras, vemos la gloria de Dios, pero con el corazón para saborear, para disfrutar, para gozar su gloria. Nos informamos de su gloria y la gozamos, la disfrutamos en el corazón.
Eso es guardar la palabra de Dios. Igual que la palabra de Dios es perfecta porque es de Dios, es su palabra. El Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, como Dios es perfecto, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, al humilde. Eso es algo real. Por eso Dios quiere que guardemos su palabra perfecta, ya que es la forma como Él nos va perfeccionando en Cristo, es decir, nos perfecciona en el amor de Dios, que retiene a través de su Espíritu Santo en nosotros su palabra, para poder exclamar sinceramente que nosotros verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. Hermanos, entendemos que el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando le amamos a Él, amando a los hermanos en la fe. Eso es algo real, como dice el versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Lamentablemente, hermanos, muchas veces aún los hijos de Dios no entienden lo que realmente significa guardar sus mandamientos o retener su palabra. Pues guardar es el verbo griego tereo, ese es el verbo griego, que significa vigilar, sostener, observar algo firme y cuidadosamente. Ese es el verbo tereo. Pero aquí es el subjuntivo presente activo teromen. Ese es la conjugación de tereo. Lo que significa, lo que implica, hermanos, ahí está resaltado en Aguamarina, mantener el ojo en sus mandatos o poner la mirada sobre el Señor y su palabra sin descuidarla, o sea, vigilarla, o protegerla y conservarla. Eso es lo que significa. Y realmente eso no lo estamos haciendo muchos de nosotros. Tristemente, como iglesia y como creyentes, no guardamos la palabra de Dios. Es como el trabajo de mi hermano José. Él es vigilante, él tiene que estar despierto, atento. Así debemos estar nosotros, atentos a la palabra de Dios. Y en este caso, Él es el tesoro, la palabra de Dios es el tesoro más querido y debemos guardarlo en el lugar más seguro, nuestro corazón. Es protegerla, en este caso la palabra de Dios, como lo más valioso y querido, haciendo con la Biblia la misma labor que hace los vigilantes, como decía de mi hermano José. Los enamorados, cuando tienen la foto de su amada, la observan. Yo lo hacía así con mi esposa cuando teníamos esas cartas de amor a larga distancia. Nos tocó bastante tiempo separados y era continuamente recordándola. Y ojalá pudieran leer las cartas que yo les... Bueno, no todas, eran unas muy privadas. Pero, ¿saben? Ahí se demostraba que yo la observaba, yo guardaba, yo recordaba constantemente su recuerdo. Hermanos, podemos hablar horas, podemos decir horas diciendo lo mucho que amamos a Dios, pero el Señor quiere más que simple palabras. Él quiere una verdadera demostración de lo que hablamos, o sea, creyentes íntegros, irreprensibles en el amor incondicional de Dios que es Cristo. No podemos ser selectivos ni hacer acepción de personas. Si amamos a Dios, entonces sabemos que amamos a los hermanos en la fe. Hacer otra cosa no es ni amar a Dios, ni retener su palabra, ni guardar su palabra, ni nada. Por eso el versículo 3 que dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Eso es la definición del amor de Dios. Donde existe la comunión espiritual íntima con el Señor, existe el amor ágape perfecto de Cristo y por tanto no hay disposición y voluntad de retener su palabra cuando desobedecemos sus órdenes divinas. Es decir, debemos obedecer, debemos servir y disponer nuestro corazón para agradar al Señor y por ende agradar a los demás hermanos. Llevar a cabo ese amor de Dios en ellos y volverlo
un hábito y volverlo una práctica, amar, porque ese amor de Dios se va a desencadenar. Eso es como cuando hacemos los dominós, vemos esas figuras que se van cayendo en serie, esas caídas de una fichita y empieza a caer todo el resto. Así mismo es el amor de Dios, ese amor que ya lo hemos estudiado aquí alguna vez. Ese amor es sufrido, es benigno, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. 16 aspectos de ese amor agapao que van a ser desencadenados en serie en nuestro corazón cuando verdaderamente recibimos ese amor y lo ponemos en práctica. Reaccionan de una manera tan asombrosa en el testimonio del creyente que su amor egoísta humano, el fileo, ese que nos pertenece a nosotros, queda a un lado para dar paso a la auténtica obediencia bíblica al Señor y su voluntad escrita, pues esa reacción es consecuente y natural del amor divino en nosotros a través de la obediencia. Por eso dice Juan 14:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y dice Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Él dio el ejemplo para que sigamos sus pisadas, y permanezco en su amor. La palabra de Dios dice, hermanos, que el amor agapao incondicional de Dios es perfecto y divino. Y en segundo lugar, ya ha sido ejecutado en los escogidos hijos de Dios. Y en tercer lugar, no hemos hecho nada por merecerlo ni obtenerlo, no nos lo hemos ganado, sino que nos ha sido simplemente dados sin mérito alguno, en forma completamente inmerecida. Nos fue dado a través de la fe en Cristo Jesús. Fe que ni siquiera es nuestra, es la fe que Dios nos da para que creamos. Por eso delante de Dios mismo ya somos perfectos, no nosotros, sino Cristo perfecto en nosotros. Y eso es lo que Dios ve, lo mismo que su amor maravilloso, su amor perfecto. Nuestro amor humano, fileo, nunca satisfará a Dios, porque es limitado y es condicional. Por eso Dios sabía que la única manera de poder amarle a Él agapadamente y a los hermanos en la fe, a los hermanos en Cristo a través de su Espíritu Santo, era haciéndose uno de nosotros, identificándose completamente en naturaleza. Y por eso el perfecto amor de Dios es como su santidad, es perfecta, su misericordia es perfecta, su gloria es perfecta, como su compasión es perfecta, su santidad es perfecta, su amor en nosotros es perfecto, porque solo Cristo es perfecto. Y por eso Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda es el sacrificio vivo de Jesús, Él, el mismo Señor Jesucristo, ha hecho perfectos para siempre. Esto es algo maravilloso. Perfectos eternamente significa eso, perfectos para siempre, a los que son santificados, a los que somos sellados por el Espíritu Santo, ya nos ha hecho perfectos. Hermanos, si entendiéramos esto, dejaríamos de mostrar tanta imperfección, porque ya tenemos una promesa divina de Dios. Por tanto, en Cristo ya somos perfectos ante los ojos de Dios, como genuinos creyentes sellados por su Espíritu Santo desde el mismo momento de la salvación. Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios que nuestro amor al Señor, o sea, la obediencia a sus mandamientos, ya fue perfeccionado en nosotros? Hermanos, si muchas veces desobedecemos, muchas veces pecamos, bueno, yo ya lo he explicado aquí suficientes veces, según la Biblia, según la palabra de Dios,
Todo en la vida cristiana pasa en tres fases, tres formas o tres procesos que son encadenados. La fe, o sea, la primera fase es instantánea en el momento de la salvación. La segunda fase es progresiva, o sea, en nuestro andar cristiano. Y la tercera fase es la fase definitiva, que es la consumación total en la eternidad, cuando Él vuelva y llevemos a cabo su voluntad a través de una transformación total, cuando salgamos de este cuerpo y recibamos nuestros cuerpos glorificados. Esa es la forma como Dios nos lo muestra en la palabra de Dios. Así que igual pasa con nuestra obediencia perfecta a la palabra de Dios, o retener o guardar su palabra, que también es instantánea en el momento de la salvación, no por nosotros, no por los que seamos obedientes de inmediato, no, sino porque es la obediencia perfecta que Cristo alcanzó en esa cruz para dárnosla a nosotros. Él la ganó para nosotros en la cruz, esa obediencia. Pero también es progresiva. A medida que vivimos en nuestro andar en Cristo, vamos siendo perfeccionados al ir siendo conformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo poco a poco. Entonces vamos cada vez obedeciendo más y más la palabra de Dios. Y será definitiva cuando seamos transformados definitivamente al pasar de este mundo a la eternidad. Por tanto, hermanos, nuestro amor de Dios en Cristo Jesús es capaz de amar a los hermanos, y ese amor es perfecto. Desde el momento de la salvación, yo les amo a ustedes perfectamente, porque Él, Cristo, es perfecto y su amor en mí es perfecto. Y también el amor por los demás hermanos será perfecto y es absolutamente y definitivamente eterno un día. Seremos perfectos en obediencia perfecta y en amor perfecto un día. Es increíble, pero así es. Sin embargo, ese amor se va perfeccionando. ¿Cómo? Usándolo, practicándolo. Así nos caiga mal, esa persona no la quiero ver y tal. Amemos, amemos. No podemos estar de acuerdo en todo lo que los hermanos hacen, pero sí podemos amarlos, no odiarlos, no juzgarlos ni condenarlos. ¿Saben qué? Eso nos falta. Hebreos 5, la palabra de Dios, dice en su condición humana, Hebreos 5, 7 al 9, Cristo en los días de su carne, 100% hombre, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor, Él lo hizo verdaderamente, no era un juego, no era una pantomima, era algo real. Súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo fue oído si pasó por la cruz? ¿Cómo le libró de la muerte? Bueno, estaba hablando de la resurrección. Después de 3 días, Él resucitó. Y aunque era hijo, aprendió obediencia. Aunque era Dios hecho hombre, aprendió obediencia en su carne, en su naturaleza humana, por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es Dios y nos hace perfectos. ¿Por qué? Porque ya ganó esa perfección para nosotros. Así que experimentar el amor de Dios en Cristo como genuinos creyentes muestra que la obediencia perfecta de Jesús ya se ha hecho práctica, vívida, real, evidente, perfecta en cada uno de nosotros. Es decir, ya está a nuestra disposición tanto para la obediencia como para su amor agapao, porque esa obediencia perfecta y el amor de agapao al Padre, ganados por Cristo, ya nos pertenece, ya es nuestro. Otra cosa, hermanos, otra cosa es que no usemos obedientemente ese amor que ya fue derramado en nuestro corazón por su Espíritu Santo. Y entonces por inmadurez, por egoísmo, por orgullo, por lo que sea, por pecado, y por eso flaqueamos, por eso caemos, desobedecemos, tropezamos. Pero gracias a Dios
que tenemos esa restauración inmediata, continua, primera de Juan 1:9. Por eso mismo fue que el Señor oró al Padre por todos nosotros, pidiéndole al Padre que nos santificara a través de la verdad, a través de su palabra, para que nos apartara de la corrupción del mundo en el que estamos viviendo. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La forma de apartarnos y de separarnos es guardando, reteniendo. Por eso el amor de Cristo retiene la palabra de Dios en nosotros, y eso nos va apartando cada vez más del mismo pensamiento, del modo de pensar de este mundo pagano. Está claro que la íntima comunión espiritual con Dios y su palabra, reteniendo o guardando sus mandamientos, son el resultado, son de haber experimentado el nuevo nacimiento o reproducción espiritual por medio de la fe en la obra redentora de Cristo, gracias a Dios. Dentro de ese gran paquete de la conversión genuina en Cristo, tenemos guardar la palabra de Dios. Hemos recibido varios atributos comunicables de Dios, del Señor, en nuestras vidas, y esto está incluido aquí. El amor agapao está en ese paquete, es fruto del Espíritu Santo en nosotros, que nos relaciona espiritualmente con Él y socialmente con las demás criaturas, pero principalmente nos relaciona fraternalmente con los demás hijos de Dios. Por eso entendemos, hermanos, clara y consecuentemente, que nuestra relación con los demás es un reflejo directo de nuestra íntima relación espiritual con Cristo. Así como te portas con los demás hermanos, así es tu comportamiento con Dios. Por eso, si ustedes dicen tener o creen tener una buena relación con Dios, pero odian a su hermano, están equivocados, están engañados. Hay que revisar esa salvación. Son nuestras relaciones con los demás, tanto como con los hermanos en la fe, con los inconversos que encontramos en este mundo, de la misma forma como Dios ordena en su palabra, o es como yo quiero portarme, como yo quiero tratarlos, como yo quiero mirarlos. Es decir, ¿estamos aplicando el atributo divino del perdón 100%, o seguimos siendo de aquellos que dicen: yo perdono, pero no olvido? Eso es falaz, eso es mentira, eso es hipocresía. ¿Qué clase de cristianismo es ese? No es bíblico, no es escritural. Por eso la segunda parte del versículo 3 y la última parte de esta exposición es: y sus mandamientos no son gravosos, debido a que los cristianos, a los creyentes verdaderos, hemos nacido de Dios, hemos recibido el nuevo poder del Espíritu Santo. Ahora sí podemos no solo guardar sus mandamientos obedientemente, o sea, Cristo en nosotros lo hace, sino guardarlos gozosamente, ya que soberanamente tenemos la capacidad de guardarlos para la gloria de Dios. Y ustedes ya saben que cuando Dios se glorifica, percibimos su gozo, su deleite, su aprobación, su gloria. Es para la gloria de Cristo que empezamos a obedecer todos los mandatos, no los selectivos. Yo sí obedezco esto no, como si fuera un buffet. Qué maldad del corazón. Yo sí quiero a Dios, yo sí obedezco a Dios. No, pero esto no, no me gusta esto. Uy, no, esto es como para otros. Cuidado, hermanos, porque podemos estar engañados. Por eso sus mandamientos no son gravosos para un verdadero hijo de Dios. Los podemos hacer con gozo, con alegría. Dios ama al dador alegre, eso lo dice. Ay, no, es que me cuesta. Bueno, entonces están en desobediencia a Dios, porque Dios quiere que disfrutemos todo, que amemos a los hermanos, que prediquemos el evangelio, no con miedo, que dirán en la empresa. Me van a echar porque estoy hablando de Cristo. Que me echen. Primero Dios antes que mi comodidad. Por eso la palabra gravoso viene del verbo griego bareaia. Y ese bareaia es el nominativo de varus o varius, que significa pesados, carga agobiante o carga agotadora.
Eso es lo que Dios dice que sus mandamientos no son. No pueden ser pesados, no puede ser una carga agobiante. Y tengo que hacer, tengo que leer. El pastor dijo que, ay, Dios mío. No, esto no es una carga agotadora. Estoy agotado de obedecer a Dios. Eso es una falsedad. Eso es lo que quiere el diablo meter, insinuar. Uy, no, pues tampoco tan legalista, tampoco tan, uy, es que no perdonan nada. No, los mandamientos de Dios para los hijos espirituales reales maduros, no niños en Cristo, nunca son ni serán fastidiosos o pesados o imposibles de cumplir o difíciles de retener, porque ahora podemos vivirlos obedientemente sus mandatos con el gozo del Espíritu Santo de Cristo en nosotros, como evidencia de una auténtica salvación espiritual, sin ningún tipo de insatisfacción que no produzca ni rechazo ni oposición, puesto que ahora le agapamos a Él con su propio amor, el que Él nos dio, y obedecemos ahora su voluntad bajo ese poderoso amor perfecto del Espíritu Santo en nosotros, lo que nos convierte convierte esos mandatos en absolutamente livianos, fáciles de llevar. Él mismo lo dijo. Existe la ley que dice que los padres deben cuidar a sus hijos o podrían ir a la cárcel. ¿Es una carga para los padres trabajar y sacrificarse para cuidar a sus hijos? Eso es algo, ay no, yo no quería eso, me toca. ¿O los cuidamos por temor a la ley? No, un verdadero padre no hace eso. Él obedece la ley porque ama a sus hijos y él obedece a Dios porque ama a sus hijos. Y por eso el cristiano que se queja que la palabra de Dios es una carga, es que no ha entendido, no sabe el significado verdadero de amar a Dios y amar a los demás. Y no entiende lo que Jesucristo dijo. El último pasaje de esta mañana, Mateo 11, 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis cansados, esa es la carga gravosa, y cargados, y yo os haré descansar. Miren el 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿En qué contexto el Señor Jesucristo citó esto? Bueno, es para que nosotros entendamos que debemos vivir con gratitud y obediencia a Cristo por su gracia, que es por medio de la fe. Yo ya puedo ser salvo, no como los fariseos que tenían que guardar 613 mandamientos a pie juntillas y si no se iban para el infierno. Y no podían hacer esto porque se condenaban, y no podían hacer aquello porque condenaban, y era pura paja, mentira. A los otros les mandaba, pero ellos violaban esos mismos reglamentos personales. Por eso era gravoso, porque era en sus fuerzas. Ellos dependían de la ley para ser salvos. Pero Cristo dice: no, tomen mi yugo, es por fe, descansen, dejen de esforzarse y dejen que yo viva en ustedes. Esa es la salvación en Cristo, es vivir con gratitud, esa obediencia de Cristo que Él ganó para nosotros. Eso es mucho más fácil que tratar de ganar la salvación por intentar cumplir toda la ley. Eso es imposible para nosotros, pero no para Cristo, el único que se pudo hacerlo. En conclusión, hermanos, hemos visto cómo Cristo, el amor de Dios, nos relaciona con Él por medio de hacer tres cosas en todos los verdaderos creyentes. Primero, reproduce, que ya vimos la semana pasada, y hoy que retiene. En 8 días, si Dios lo permite, vamos a ver el tercer punto, cómo ese amor de Dios rinde. Y vamos a ver los versículos 4 y 5. Algunas preguntas de aplicación final, hermanos. ¿Retenemos los mandatos de Dios en la santidad espiritual que nos ordena el Señor?
¿Luchamos todavía en nuestras fuerzas para poder cumplir los mandatos de Dios? ¿Nos resultan agobiantes y agotadores los mandatos de Dios para obedecerlos? ¿O estamos descansando en Cristo y en el poder de su Espíritu Santo para cumplirlos cualquiera que sea el precio a pagar? ¿Le creemos a Dios cuando Él nos asegura que Él tiene sus mandamientos, que el que tiene sus mandamientos y los guarda es el que verdaderamente le ama? Entendemos que Jesús prometió que si amamos a Dios, seremos amados por el Padre y por Él mismo como algo incondicional. Reconocemos que amar al Señor garantiza que Él se nos manifieste continuamente a nosotros. Por eso la lectura bíblica se vuelve un gozo. A algunos les cueste y se queda dormido todos los días. No ven la gracia y el amor de Cristo, no se le manifiesta, porque Dios sí conoce el corazón con el que llegamos a leer las Escrituras. Con un amor verdadero vamos a ver a Cristo por todas partes, saltan los versículos de su gloria, eso es algo maravilloso. Reconocemos que amar al Señor garantiza esa manifestación de Dios en nosotros. No entendemos que si guardamos los mandamientos de Dios es porque permanecemos en su amor, tal como Cristo guardó los mandamientos del Padre y permaneció en el amor del Padre. Muchas otras preguntas, pero por tiempo paremos. Señor, muchas gracias porque tú retienes tu voluntad soberana sobre tus escogidos, Señor, y a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. Tú eres el Hanemá, el Emuná, el Dios fiel, el Dios que nunca falta su palabra. Si fuera por nosotros, hace rato nos habrías quitado esa gracia divina. Pero gracias a Cristo que consumó ese pacto en la cruz, hoy somos tus hijos, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra desobediencia. Yo te pido perdón por mí mismo y por mis hermanos en la fe y por tu iglesia, porque hemos sido desobedientes, igualitos al Israel étnico del Antiguo Testamento, tristemente. Tan solo que has tenido una misericordia y una gracia, no nos has tratado conforme a nuestra maldad merece. Gracias, amado Dios, por tu amor perfecto, agapao, incondicional. Yo te pido que llames a salvación a alguna de las personas que hoy escuchan este mensaje y que todavía no han experimentado el nacer de nuevo. Por eso no pueden amar a los demás, no pueden amar a los hermanos en la fe, no te pueden amar a ti para estar en tu palabra, para poder escudriñarla, para poder entenderla, para poder creerla y para poder vivirla para tu gloria. No pueden disfrutar de tus mandatos porque no han nacido de nuevo. Yo te pido que hoy los llames a conversión, a salvación, transforma esos corazones, manifiéstate a ellos, Señor. Te lo pido de todo corazón en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén.